Ir a tomar un café es un ritual que va más allá de la bebida. Es un refugio del clima, un alto en la rutina, un momento de disfrute, pero fundamentalmente la excusa para que dos personas se encuentren, donde el café termina siendo secundario y lo que vale es ese encuentro y esa conexión que se genera. Y ya no importa el clima, ni el tiempo, ni la rutina. Solo quedan dos personas, un encuentro y un café. Gracias, Jamín, por venir a compartir un ratito acá con nosotros. Gracias por la invitación. En este marco, ¿viste esta escenografía que tenemos acá en la ciudad de Mar del Plata? Vos has venido un montón de veces a Mar del Plata, al Festival de Cine. Sí. Imagino que desde tus épocas de estudiante sí, ya venías mucho, ¿o no? Sí. Yo estudiaba cine en la Universidad de Cine de Buenos Aires y veníamos como toda la banda de compañeros a esas ediciones del festival. Después vine como actriz. El año pasado vine como directora, este año como jurado del concurso Raimundo Gleiser, así que sí, suelo venir. ¿Ya no te quedan más roles? ¿O sí? Ya tenés casi todos los roles cubiertos. Sí, por ahora, sí. No sé qué otro te puede llegar a quedar. Productora, tal vez, que no creo que lo haga. Bueno, no sé, sí, pero, trabajoso. Sí. Y el clima festival, ¿no? Que siempre es tan atractivo y tan interesante, estés desde el lugar que estés, ¿no? Cuando vos dijiste en los diferentes estadios en los cuales estuviste, siempre el clima de festival se siente interesante, ¿no? Y se siente en la calle. Sí, la verdad que sí. Es un fenómeno como muy atractivo, ¿no? El público se mezcla como un público más local y después el público que viene especialmente para ver películas, muchos estudiantes y sobre todo mucha gente que trabaja detrás de cámara y es muy lindo el encuentro y el intercambio. Eso que vos decís es muy característico, ¿no? Ese eclecticismo que se da con el microclima de la industria, los estudiantes de cine, la gente que trabaja directamente y el público liso y llano que anda dando vueltas y que entra a la sala sin saber qué se va a encontrar, ¿no? Y eso también en otro rol tuyo, ¿no? El año pasado cuando presentaste tu película te permite tener una devolución distinta, ¿no? Sí, tenés como todos los puntos de vista porque en general después de las proyecciones se hace un momento de preguntas y respuestas y las preguntas son muy variadas porque depende de si te pregunta un estudiante de cine o alguien, no sé, un jubilado, ¿no? Claro, son públicos distintos. ¿Qué vas a tomar? Un agua sin gas. Un agua sin gas, un café chico, por favor, gracias. Tiene una mirada distinta y me imagino también que eso te abre, desde el punto de vista de realizadora, otras devoluciones, ¿no? Porque a veces el microclima de la industria del cine tiene algunas distorsiones, también como todo microclima. Sí, puede ser como una especie de pantallazo. En mi caso, la película se mostró acá por primera vez con público, fue previo al estreno comercial, entonces fue como un primer pantallazo de evolución de público que a mí me vino muy bien para poder chequear qué era lo que habíamos hecho, ¿no? Y debe ser, bueno, antes de que arrancara el programa hablábamos de los tiempos del cine, ¿no? Y desde que esa idea empieza a gestarse, vos que fuiste, digamos, sobre todo en esa película, la gestora inicial del proyecto hasta que se transforma en una realidad y lo podés poner en una pantalla y tener la devolución de la gente, digo, en todo ese camino es algo muy propio, muy trabajado y muy querido. Y en un punto tenés que entregarlo, someterlo al juicio de la gente. Ese momento, ¿cómo lo viviste? ¿Y qué diferencia sentiste en cuanto a cuando eras solamente actriz? Claro. Que en este caso, que tenés alguna entrega diferente. Sí, es muy distinto en realidad. Cuando uno es actor está contextualizado dentro de una obra ajena y también como ejecutando una parte de la sinfonía, digamos, como si uno tocara solo un instrumento y está más resguardado. A la vez también está más expuesto porque el público más, digamos, más habitual o más ingenuo que va a ver cine, en general lo primero que evalúa es el trabajo del actor, digamos, porque es lo que salta más a la vista y lo que está más expuesto. De manera que ser actor es en un punto estar más contenido y en un punto estar más expuesto, sí, más corriendo un riesgo grande. Ahora, cuando se trata de escribir y de dirigir una película, creo que depende mucho de cada autor, porque para mí el momento de hacer una película es un momento de aprendizaje. Yo lo vivo como
como un paso para poder seguir filmando, digamos. Es una disciplina que se aprende haciendo, digamos. Sí. No es una disciplina teórica. El cine tiene mucha teoría, pero no es una disciplina teórica. Hasta que no filmas una película no tenés ni idea real de en qué consiste el oficio y cuáles son los problemas que hay que resolver cuando uno está en etapa de rodaje. Entonces no es algo que a mí me despierte mucho el ego, sino más bien la curiosidad de hacer películas. A ver qué pasa. Entonces cuando yo muestro lo que hice, yo también estoy evaluando y pensando en qué me equivoqué y qué haría mejor la próxima vez. ¿Sos muy crítica con tu trabajo? No, lo necesario, desde un lugar afectuoso con el proceso de aprendizaje, ¿no? Constructivo, además, también. Constructivo es la única manera, si no... Claro. No me parece que el cine sea algo que sea muy saludable ponerlo dentro de la línea de fuego del ego, porque si no uno siempre está contando para los demás. Bueno, pero hay mucho ego. Es justamente una industria en la cual el ego... Hay mucho ego, pero yo creo que los mejores cineastas son los que hacen películas por una cuestión intuitiva, porque no podrían no hacerlas. No para seducir a nadie, sino porque es algo que necesitan hacer. Ese es el cine más genuino y ese es en general el que a mí me gusta mucho ver. Entonces, de alguna manera trato de ser consciente de esto y de ajustarme como a ese modelo de trabajo. ¿Vos haces cine porque tenés la necesidad de contar historias? Sí, en un punto sí, y estoy aprendiendo. Hice 2 películas nada más, pero mi objetivo es poder ser cada vez más genuina y poder acceder como a un lugar más, por ahí más profundo, ¿no? Sí. ¿Sentís que a veces en ese microclima de la industria del cine, sobre todo en las escuelas de cine, en el mundo más experimental y más de búsqueda de efectos y de vanguardias, no se pierde a veces de vista esto que me estabas contando vos, de la necesidad de contar una historia, de narrar algo que sucede? No. Y a veces la técnica o la búsqueda de la vanguardia termina superando la simpleza de contar una historia. Yo creo que no, yo creo que uno cuando está en un momento de formación, por lo menos en mi experiencia de formación, en general recibe muchísimos estímulos. Hay cines más estilizados, hay cines más viscerales y uno, digamos, si está en un espacio de aprendizaje piola, puede acceder a ejemplos de todos los lenguajes distintos. Después uno va viendo cuál es el propio, ¿no? Va tomando cosas de distintas influencias y va generando su propio lenguaje. Pero es un proceso y es algo que lleva años tal vez y que lleva mucha prueba y error. Pero no creo que porque te enseñan cierto cine estilizado uno quede preso de eso. Tarde o temprano lo que tengas para decir va a salir a la luz. Y si no tenés nada para decir tarde o temprano ya nadie te va a dar plata para que filmes y a la gente no le va a interesar lo que estás contando. Claro. Porque primero para mí no te va a interesar a vos mismo. se cae maduro, digamos. Como ¿no? natural, un proceso natural. Y sí. Y también a la inversa, cuando tenés algo para decir, es como inevitable que termines haciendo cine. Cada uno encuentra su herramienta de expresión. Yo creo que todas las personas tenemos cosas para decir. El tema es en cómo canalizamos. Y no necesariamente a través de procesos artísticos. Hay gente que canaliza en otras cosas, digamos. Pero me parece que el mundo interno de cualquier persona puede llegar a ser sumamente interesante. El tema es cómo uno comunica. Claro. Cuánto se anima a mostrar de eso tan profundo, ¿no? O si te quedas en la superficie. Sí. Cuando vos elegís una historia para contar, sea en el teatro, en el cine o algo que estás empezando a escribir, ¿siempre sentís que crece a partir de vos, de tu propia experiencia, de tu propia vida, de tus propias vivencias? ¿O puede ser también algo que sea completamente externo a vos? Yo creo que por ejemplo, yo no logro escribir partiendo de la base de, por ejemplo, una idea como aleatoria, como por ejemplo, no sé, tengo ganas de escribir algo de género, voy a escribir un thriller. Claro. A mí no me sale. Yo cuando empiezo a escribir desde los personajes o desde los vínculos o desde la naturaleza como particular de alguien y ahí se empieza a construir.
hay gente que sí, que puede entrar como desde de afuera para adentro. Y... una mirada más técnica sería esta incluso, ¿no? Sí, sí. Hay muchos cineastas que son muy cinéfilos y está buenísimo. Y entonces tienen como mucha información, tienen la historia del cine entera en la cabeza y entonces escriben desde las influencias o desde el cine que los marcó. A mí me pasa al revés, escribo desde las vivencias, no desde las influencias, desde por ahí de cosas que yo escucho al pasar o veo, o situaciones o personajes que tienen que ver con personas reales que conozco. Ese es mi alimento, pero hay gente que parte de otros lugares y que también hace cosas que a la larga terminan representándolos, porque aunque vengan de afuera hacia adentro, algo propio aparece. Claro. When they're gonna see them, then they're gonna ask to feel the ghosts, the walls, the dreams. Oh, I've got mine. El proceso de desarrollo de una peli desde que nació hasta que llega a su final, aparte de ser muy largo como veníamos diciendo, y tortuoso en algunos casos, también es colectivo, ¿no? Y en un punto lo que nace como propio y muy íntimo tuyo pasa a ser de los demás y de un equipo de trabajo, con otros guionistas, con otros roles dentro del proceso creativo, que también en un punto transforman eso mismo que vos creaste. Hay que soltar. Sí. ¿Te cuesta eso? No, para nada. No, me encanta. Me gusta mucho. El plano con el que abre mi película se le ocurrió a la asistente de dirección cuando hicimos el scouting y conocimos esa locación por primera vez. Ella dijo, ¿y te imaginas si haces un plano a través de la puerta del lavarropas y está Erika Rivas atrás? Y le digo, eso es una genialidad. La película arranca con eso. Uy, ¿te parece? Sí, me reparece. Y quedó el plano de Adri, porque Adri se llama la asistente de dirección. Y así con todo, la verdad es que me parece que es un laburo colectivo y que si uno se rodea de un buen equipo y de gente con sensibilidad y con oficio, las cosas probablemente vayan bien. Pero a la vez también hay como una corazonada que es muy propia y que creo que no hay que perder de vista, ¿no? Como es un ejercicio entre poder aprovechar esa red de ideas y de sensibilidades y al mismo tiempo nunca desconectarse de esa corazonada inicial. Porque si no, corres el riesgo de estar terminando te vas. la peli de otro. Sí. Sí, o no sé si de otro, pero no esa, digamos... No es lo que querías hacer. El cine es una disciplina que desde esa primera corazonada hasta llegar a la pantalla atraviesa muchos niveles de interpretación y de traducción, digamos. Un pintor tiene una sensación, tiene una idea y no hay nada que medie entre él y la tela, ¿no? Va directo. El cine no. El cine se escribe, después se desglosa, se arma un plan de filmación, hay técnica, se buscan las locaciones, y entonces uno filma, pero después eso se edita, y después el sonido se reconstruye, y todo eso son traducciones del original. Vos tenés el impulso original y se va traduciendo. Entonces, si uno abandona esa corazonada, probablemente en el proceso se vaya deformando. Entonces, siempre a mí me funciona. Siempre volver a esa sensación, siempre volver a qué está pasando en cada escena, para qué sirve esta escena, cómo están los personajes acá, cuál es el clima y la atmósfera de esta escena. Volver a eso, porque si no es muy difícil. ¿En algún caso, en alguna parte de las dos películas que hiciste, sentís que te alejaste un poco de ese Sí, por supuesto. Y sí, porque es algo que uno va aprendiendo con la práctica. Y hay momentos como de mucha urgencia y entonces cuando el tiempo apremia es muy difícil, es como un caballo desbocado que uno tiene que domar para que no se le vaya para cualquier lado. Sí. Y en todas esas fases del proceso que vos mencionaste algunas, ¿cuál es la más ingrata para vos? La que menos te gusta hacer. No, me gustan todas, son como energías muy distintas. Escribir me gusta mucho. Yo diría que el momento como del rodaje es mi momento favorito porque
Es el momento en donde se genera como esa mística y esa cosa de tribu, de 40 personas yendo hacia el mismo lugar y luchando contra un montón de inclemencias que van surgiendo y de obstáculos. Ese momento es muy fuerte y para mí es un privilegio poder vivir esa situación. Y después la etapa de postproducción es una etapa más de introspección y de quietud y de quizás la más tediosa sea esa, ¿no? Todo el proceso del montaje porque requiere como una lucidez y a esa altura del partido uno ya está cansado. Claro. Pero tenés que estar muy lúcido porque si te equivocás en el corte de la película y después ya es tarde, te querés morir, porque queda cristalizada de por vida. Entonces, todo lo que se hizo antes a lo mejor se desluce por el corte final. Exacto, es muy, muy importante y mucho más quirúrgica y más delicada que el rodaje. Claro, y en medio de todo eso hay un aspecto que no sé si vos también lo abordás, pero digo, hacer una película en la Argentina tiene mucho de autogestión y hay un aspecto también económico-comercial que hay que tenerlo a la vista y de distribución. Y bueno, eso también le agrega un condimento que muchas veces termina siendo que parte de la energía que debieras dedicarle al hecho artístico termine en otro lugar. Sí, un poco sucede, pero yo trato de estar al tanto de todo el detrás de escena y de toda la parte de producción, pero al mismo tiempo no dejar que me gane, porque si yo en el rodaje estoy pensando en lo cara que es hacer esta escena, no. O tengo que sacarla hoy sí o sí, porque si hago una jornada más... Y eso no puedo no pensarlo. Claro. Tengo que ser consciente de que es hoy o es hoy. Eso sí, pero no puedo estar pensando que el presupuesto que se destinó a esta escena entonces no me va a permitir, digamos, no puedo estar... Porque además, incluso en el momento del montaje, tal vez hay una escena que fue carísima y hay que cortarla. El productor te dice, pero vos te acordás la plata que gastamos, y sí, pero la película va a quedar mucho mejor, así que esto queda afuera. Y bueno, son como decisiones drásticas que hay que tomar, pero yo creo que esto que decíamos antes, como no desconectarse del impulso y de la corazonada, hace que la película esté viva. Más allá de que tengas un presupuesto enorme o filmando con una camarita y 3 amigos, digamos. Me parece que la película va a estar bien si está viva. Y está viva si uno está conectado con esa idea inicial. Me parece que eso es lo más importante. Y al final de todo ese larguísimo proceso en el cual le pusiste mucho de vos, aparte de la devolución que te da la gente, el público en general, tenés la devolución de la crítica. Sí. Donde a veces, en una frase o en un párrafo, te puede deslucir todo el trabajo que venís haciendo en los últimos 2 años y hasta incluso puede ser muy ingrata esa devolución y muy injusta. Sí. ¿Qué relación tenés con la crítica? ¿Te da igual? Yo por suerte a mí nunca me maltrataron, nunca me sentí maltratada. Así que es como que hay una sensación que no conozco, pero que me imagino que debe ser muy fea. En general, digamos, hay críticos que respeto muchísimo, pero que los respeto de toda la vida, como espectadora, como estudiante, y ahora como directora. Hay críticos que realmente tienen una formación que a mí me inspira muchísimo respeto y que además son muy justos y muy constructivos a la hora de dar su opinión. Después hay otros que son históricamente irrespetuosos o que hay un cine nuevo que ya no comprenden porque se quedaron como en una idea muy vieja de lo que es el cine. Y, digamos, entonces a mí me importa lo que piensen de mi película los críticos que yo respeto. Los otros, francamente, es como que no, ni los leo, no
No me interesa, porque me parece que... me parece que es un oficio en el que siempre deberían ser muy cuidadosos, porque nunca... El altísimo componente de subjetividad. No solo eso, ¿dónde está? Yo les diría, ¿dónde está tu película? Claro. ¿Cuál es la que vos hiciste? Claro. ¿Sabés lo que es estar 5 semanas dejando tu vida entera ahí? No. Bueno, entonces, nada, tranqui, ¿no? Vamos tranqui. Pero digo, no, la mayoría son súper respetuosos y además muy inteligentes. A mí me ha pasado que por ahí algún crítico señale algunas cosas de mi película negativas, ir y decirle gracias. La verdad es que coincido con vos. Se me escaparon esas cosas y las cazaste al vuelo y es tal cual como vos lo pusiste. Y gracias por los comentarios positivos también. Pero no, pretender que un crítico, que la crítica siempre te felicite es infantil. O sea, es como ser un nenito y que querés que todo el mundo te aplauda. Eso no te ayuda. No te ayuda. Tenés que saber que hay gente a la que no le va a gustar la película. Y está bien. El tema es que un crítico tiene que hablar desde un lugar... de conocimiento. Sí. Con respaldo. Sí, y con respeto, obvio. Si no termina siendo liviano, sea la crítica negativa como la positiva. Queda desautorizado. Para mí, una persona que habla desde digamos, desde un lugar sádico... que disfruta la crítica queda negativa. desautorizado inmediatamente. Claro. A ver, yo pensaba, ¿no? Cuando hablabas de aquella Jazmín muy jovencita que venía a Mar del Plata, como vienen tantos estudiantes de cine a ver las pelis y a hacer esa búsqueda de qué es lo nuevo y qué está saliendo y cómo puedo llegar a ver cine que de otra manera no veo. ¿Vos ya tenías, ya eras quien sos hoy? ¿Sentís que estaba el germen de lo que después te transformaste, de lo que después... Supongo que sí, pero también uno va cambiando mucho. Y mi camino fue como muy sinuoso porque yo me recibí en la Universidad del Cine cuando tenía 21 años. Muy jovencita. Y después empecé a trabajar como actriz y trabajé mucho en televisión como actriz. Después pegué un volantazo y dejé de trabajar en televisión y empecé a hacer más cine y teatro. Y después volví a escribir y primero dirigí teatro y después dirigí cortometrajes. Y recién después recuperé el tema de la dirección de cine. Entonces es como que, sí, yo siento que soy la misma que en la época de la universidad, pero que también haber pasado por todos esos espacios me dio como experiencias y me dio una óptica que es lo que me permite ser hoy quien soy, digamos, con las herramientas que tengo, buenas o malas, ¿no? Pero... yo agradezco haberme dedicado a actuar tanto tiempo, agradezco hoy tener la posibilidad de mañana actuar en una película y dentro de unos meses dirigir una película y dentro de unos meses escribir una serie y es como una rueda que no para nunca porque, digamos, siento que no me aburro nunca y siempre estoy en el lugar donde quiero estar, que es en un set de filmación. Actuando o escribiendo o dirigiendo, pero encontré la manera de pasar la mayor cantidad de tiempo en el lugar que más me gusta. Cambiando los roles para no aburrirte, para poder además enriquecerte con los diferentes roles. Imagino que tu paso por la actuación será muy útil cuando tenés que dirigir actores. Totalmente. Y al revés también, ¿no? Al revés también, porque como el hecho de dirigir me ayuda a, como actriz, entender el proceso que está atravesando el director. Después de haber dirigido tu primera película y que tuviste que ponerte en manos de otro director, ¿sentís también que cambió tu mirada del director estando del lado de la actriz? Después de haber estado del otro lado. Sí, mucho. ¿Sos más contemplativa con los directores ahora? Siempre lo fui, porque también al haber tenido la formación de la Universidad del Cine, después incluso cuando empecé a trabajar en televisión, había como... tenía conciencia de todo lo que estaba pasando detrás de cámara, digamos. Más allá de que era un canal y una estructura gigante, qué sé yo. Pero la idea de que no está todo al servicio del actor. Estamos todos al servicio de todos para que algo, digamos... Esa noción la tuve desde el principio, porque al haber tenido la formación universitaria que tuve... Integral, tenías la mirada del todo. Sí, pero también me pasa que ahora que dirijo...
Después cuando me toca actuar, sí hay una conciencia mucho más de persona a persona con el director, de entender el momento en el que está y la búsqueda en la que está y poder... La cantidad de cosas que tiene en la cabeza. Y sí, poder colaborar, digamos. Hay una cosa como de, a veces, ya un poco antigua, como de los actores como estrellas o del lugar de privilegio. Y no, yo creo que no conviene que sea así. Se aísla de todo lo demás. Además se pierden un montón de cosas. Sí, creo que no conviene. No conviene ponerse en la vereda de enfrente del director. Creo que hay que trabajar a la par. Ni del equipo técnico, mucho menos. No, ni hablar, obvio. Ni hablar. Sí. Bueno, tenemos mucho más para seguir hablando, pero no nos queda mucho más tiempo para desarrollar esta charla que con muchísimo gusto seguiría teniendo, pero le vamos a dejar unos regalitos para ya ir terminando el programa, si te parece. Muchas gracias. Esto es un producto de acá de Mar del Plata, wow, qué rico. Dulces, o para muchísimas si compartir, gracias. Muchas gracias. Quien quieras, y te dejamos otro regalito más por acá. Bueno, muchas gracias. Fíjate si querés y compartís con nosotros. Aquí lo encontramos ahí en esa foto, en una bolsita. Gran momento. Contanos un poco de ese momento. Estamos filmando una parte de pistas para volver a casa, muertos de frío en un bosque, pero bueno, a pesar del frío, mira, disfrute, no solo a mí, sino bueno, este es nuestro utilero y estamos todos bastante contentos a pesar del frío. El placer de hacer lo que te gusta. Así es. Se nota ahí. Nos gustó esa foto porque se notaba Muchas gracias, me transmitiendo encanta. Eso. Muchísimas gracias. Recuerdo y por supuesto el agradecimiento de que hayas... De por acá, yo la bolsa por este lado. Bueno, de que hayas venido gracias. a charlar un ratito con nosotros, hacerte un alto acá en medio del Festival de Cine para charlar con nosotros. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Gracias.